Salir de Cuba es algo con lo que muchos cubanos soñamos, pero también algo muy difícil, por lo que a veces para lograrlo nos vemos en la necesidad, como fue mi caso, de decirle adiós para siempre a nuestra casa y nuestras cosas. En este video les estaré explicando más detalladamente el porqué de esto y dónde estoy actualmente. Hola a todos nuevamente, como les prometí en mi video anterior, aquí estoy y vamos a estar hablando sobre cómo hice para salir de Cuba y dónde es que estoy actualmente. Así que comencemos. Bueno, el video de hoy lo voy a estar dividiendo en tres partes. Primero, vamos a ver por qué es que es tan difícil salir de Cuba. Después, cómo hice yo personalmente para lograrlo. Y por último, dónde es que estoy. Así que comencemos con el primer punto. Salir de Cuba primeramente es difícil porque para la mayoría de los países piden una visa. Y esa visa es algo complicado de sacar y muy poco probable que te la den. Entonces, los países de libre visado por los que generalmente optamos los cubanos son Rusia, Guyana, Haití y Nicaragua. Los tres primeros, por lo general, no es que diga que todo el mundo que va a esos países vaya a eso, pero bueno, por lo general van a buscar mercancía que tienen la posibilidad. Buscar mercancía para luego en Cuba, ya sea su uso personal, comercializar o lo que sea. Y luego tenemos Nicaragua. Entonces, ustedes quizás se preguntan, bueno, si tienen para dónde ir, entonces, ¿cuál es lo complicado aquí? Lo complicado acá es el precio. Y es que el precio de los pasajes es una cantidad prácticamente imposible, bueno, no imposible, pero sí muy difícil de reunir por el cubano de a pie. Como le decimos allá en Cuba, al cubano que vive de su salario y no tiene familiar en el extranjero que pueda ayudarlo económicamente. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. El salario promedio en Cuba viene siendo más o menos unos 3.000 pesos mensuales, lo cual equivale a unos 24 USD, suponiendo que puedas ir a una casa de cambio, a la cadeca, como ya se le llama, ¿no? A hacer el cambio, que en la cadeca oficialmente por los bancos, el cambio está en 123 punto algo, redondeándolo a 124, pongamos, pero como no es así, no es que tú vas a ir libremente y cambies la cantidad que quieras, es más complicado, lleva su proceso que demora. Lo más común es que los dólares se adquieran en el mercado negro, por llamarlo de alguna forma, ¿ves? Que entonces el precio sería mucho más elevado. Por ejemplo, al momento de yo salir, el precio de un USD eran 250 pesos cubanos. No sé en estos momentos en cuanto esté, si se mantenga esa cifra, hay veces que está más alto y veces que está más bajo, pero bueno, por lo general es bastante caro. Entonces, siguiendo con los 3.000 pesos de salario promedio, cambiándolo así en el mercado informal, en 250 serían 12 USD al mes. Es algo súper bajo, súper poco. Y el pasaje a Nicaragua, por ejemplo, que es del país que yo les voy a hablar porque fue al que yo fui primeramente, el pasaje cuando yo lo compré estaba en 1.850 USD. Ya se podrán imaginar, cobrando 12 dólares mensuales para llegar a esa cifra, teniendo que comer, que vestir. Aquí obviamente les estoy hablando del cubano de a pie que trabaja con el Estado y que vive de su salario promedio. Por supuesto hay personas que trabajan por cuenta propia, hay personas que trabajan con negocios privados, que el salario es un poco mayor, pero igual sigue siendo muy lejano de estas grandes cifras y más teniendo que comer, que vestir, que la comida es un tema del cual no voy a hablar en este video porque no es el objetivo, pero está súper cara en estos momentos allá. Entonces, ya una vez que les he explicado por qué es tan difícil, vamos a pasar al punto 2 y es cómo hice yo para lograr salir de allá con estas condiciones. Bueno, pues lo que están haciendo muchos cubanos y es venderlo todo, vender casa, objetos de valor, ya sea motorina, el que tenga carro, el que tenga moto, vender todo, literalmente todo, para poder pagarse este pasaje y bueno, poder irse a algún otro lugar, ¿verdad? Esto es algo que no todas las personas pueden hacer, desgraciadamente, porque supongamos que es una casa donde viven 4 personas, el costo de salir de Cuba va a ser mayor y quizás la casa no cubre ese costo. En nuestro caso, éramos yo y mi mamá,
y pues con la venta de la casa sí logramos hacerlo. Bueno, vamos entonces a hablar de cifras. Por supuesto yo le voy a hablar de mi caso en particular. Nosotros empezamos vendiendo la casa en diciembre del 2022. Cuando digo nosotros me refiero a mí y a mi mamá. En esa fecha empezamos pidiendo unos $10,000, cosa que no se vendió porque es muchas las personas que están vendiendo las casas, las están vendiendo en precios realmente muy baratos, muy bajos, y pues bueno, no la pudimos vender en ese precio. El precio final de la venta, para no hacerles la historia esta muy larga, el precio final de la venta fueron $5,500 y vendimos en agosto, vendimos en agosto, finales de agosto, principios de septiembre fue que hicimos la venta. Y la verdad es que esto es algo que se dice así fácil, pero es algo duro de hacer, porque imagínense, es decirle adiós a tu casa, algunos quizás sea la casa de toda la vida, a tus cosas, decirle adiós a todo eso para echar lo básico en una mochila e irte de tu país, a empezar de cero en otro país. Y es algo súper difícil abandonar todo esto, que es tu vida prácticamente, solo por 2 billetes de avión, literalmente nuestra casa entera, con todas las cosas que teníamos de siempre, se convirtieron en 2 boletos de avión, literalmente. Y bueno, es algo difícil, pero necesario porque la situación allá en verdad sí está bastante dura. Y de esta forma entonces vamos al tercer y último punto de este video, que es ¿dónde es que estoy? Bueno, al momento de decidir vender la casa, nuestro primer objetivo no era Nicaragua, era ir para Guyana para de ahí trasladarnos a Uruguay. Pero bueno, la circunstancia no se dio, entonces empezamos a evaluar la opción que estaban tomando la gran mayoría de los cubanos, que era Nicaragua y México, con la finalidad de llegar a Estados Unidos, que bueno, es el destino más común de los cubanos. Pero en el momento de realizar la venta de la casa fue cuando en México eliminaron los vuelos desde Tapachula hasta la frontera, y muchas revueltas en México, peligros de deportaciones, muchos riesgos para nosotros que habíamos decidido quedarnos sin nada para empezar un nuevo país. Teníamos que irnos para algo seguro. Y bueno, cuando esto se puso así en México, ya el pasaje estaba sacado, pagado hasta Nicaragua. Entonces optamos por Costa Rica, que es donde estoy actualmente. ¿Cómo fue el recorrido desde Nicaragua hasta aquí, hasta Costa Rica? ¿Cómo sucedió todo? De eso les voy a hablar en el próximo video. Así que bueno, si han llegado hasta esta parte del video, les agradezco por haberlo visto. Si les gustó, denle like y suscríbanse para no perderse el próximo video. Así que nos vemos la semana que viene.